Bienvenidos al curso de Mecánica de Fluidos. Ecuaciones fundamentales para volúmenes de control en forma integral. Ecuación de balance de energía para volúmenes de control. La primera ley de la termodinámica. En esta sección haremos uso del teorema de transporte de Reynolds, aplicándolo a la energía como propiedad de análisis. Esto en el contexto de la primera ley de la termodinámica. Recordemos que en una sección precedente, obtuvimos el teorema de transporte de Reynolds para una propiedad generalizada N. El mismo nos permite aplicar las leyes fundamentales conocidas que son válidas para un sistema, a un volumen de control. Este teorema representado por la expresión enmarcada en azul nos dice que el cambio con respecto al tiempo de una propiedad del sistema, es igual a su cambio dentro del volumen de control, más el balance de flujos de la misma a través de las superficies de control. Ahora realicemos la aplicación específica a la energía como propiedad. Entonces la propiedad genérica N es la energía como cantidad extensiva E, y la propiedad eta toma el valor de la energía intensiva. La misma que corresponde a la suma de la energía interna, más la energía cinética, más la energía potencial. Reemplazando estos valores obtenemos que el cambio de la energía del sistema es igual a su cambio en el volumen de control, más los flujos de entrada y salida a través de la superficie de control. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de energía del sistema es igual al balance de las interacciones de calor y de trabajo. Estos términos pueden ser introducidos en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds. Las interacciones de trabajo externo pueden identificarse directamente, y por facilidad clasificarse, como trabajo al eje, trabajo de fuerzas perpendiculares, de corte, entre otros. Por otro lado, una forma de trabajo que aparece recurrentemente en los flujos es el trabajo debido a la presión. Aquí, esta forma de trabajo ha sido trasladada al lado derecho de la ecuación. Además lo hemos expresado en función de un esfuerzo normal, para homogeneizar los términos en función de la velocidad y el diferencial de área. El signo negativo se introduce para indicar el hecho de que la presión actúa en sentido contrario del vector de área. De hecho, este esfuerzo normal corresponde precisamente a la presión, que tiene unidades de fuerza sobre área. Para expresarlo en función del flujo másico, se introduce el producto volumen específico por densidad, que multiplicados corresponden a la unidad. De esta manera, obtenemos el producto presión-volumen, que comúnmente se conoce como la energía de flujo y pasa a formar parte de un solo término consolidado para la energía intensiva del flujo en movimiento. Como se sabe de cursos preliminares de termodinámica, el término de la energía interna, más el de presión por volumen específico, toma la definición de entalpía. De esta manera se obtiene una relación general para el balance de energía en un volumen de control, que es la ecuación enmarcada en rojo. La ecuación de Bernoulli. Primera ley de la termodinámica para volúmenes de control. Podemos hacer una aplicación específica de la ecuación de balance de energía a casos prácticos muy comunes para los fluidos. Por ejemplo, si consideramos flujos adiabáticos, es decir, en los cuales la transferencia de calor es despreciable. Tampoco actúa ningún tipo de trabajo externo, como trabajo al eje, efectos de la fricción, ni ningún otro tipo de trabajo. Además consideramos el caso de flujo estacionario o estable, es decir, que no cambia en el tiempo. También consideramos que el fluido es incompresible, es decir, principalmente los líquidos. De forma más específica todavía, consideremos que el flujo consiste de una sola entrada y una salida, y que los flujos a través de estas superficies de control son uniformes. De esta manera se anulan los términos de la densidad y del flujo volumétrico. Así obtenemos una ecuación que indica que la suma de los términos, energía de flujo, más energía cinética, más energía potencial, es constante. O en otras palabras que la suma de la energía de flujo, la energía cinética, y la energía potencial, evaluada en un punto 1 es igual a la suma evaluada en cualquier otro punto, o en el punto 2. Esta se conoce como la ecuación de Bernoulli, en honor al matemático Daniel Bernoulli, quien la postuló previamente al teorema de transporte de Reynolds. A pesar de las muchas simplificaciones que hemos realizado a la ecuación general de balance de energía, la ecuación de Bernoulli es válida en muchos casos prácticos, y por lo tanto tiene muchas aplicaciones. Otra ecuación relacionada a la ecuación de Bernoulli,
Es la así llamada ecuación o teorema de Torricelli. Esta ecuación permite determinar la velocidad de salida de un fluido desde la pared de un recipiente de grandes dimensiones, como el que se muestra en la figura de la izquierda. Aplicando la ecuación de Bernoulli a este caso, observamos que tanto la superficie libre del tanque, como el orificio en la pared se encuentran sometidos a la presión atmosférica, por lo tanto los términos de presión se anulan. Por otro lado, como hemos dicho que el recipiente es de grandes dimensiones, en comparación al orificio, la superficie libre no se altera significativamente por la salida del líquido a través del orificio. Así, la velocidad de os es cero. Expresando la diferencia de alturas como h, tenemos que la velocidad de salida por el orificio es igual a la raíz cuadrada de 2, por la gravedad, por la diferencia de altura h. En otras palabras, la velocidad depende principalmente de esa diferencia de alturas, o profundidad. Es decir, a mayor profundidad del orificio en la pared del recipiente, mayor es la velocidad de salida del fluido, como se observa en la figura de la derecha. Asimismo, esta ecuación fue propuesta por Evangelista Torricelli, antes de que la ecuación de Bernoulli fuera postulada. Otra aplicación muy importante de la ecuación de Bernoulli es la medición de flujo. Para esto consideremos un ducto cuya sección transversal experimenta una contracción, como se ilustra en la figura. Si la tubería se encuentra en posición horizontal, Z1 y Z2, a lo largo del eje de la tubería son iguales, por lo que se cancelan en la ecuación de Bernoulli. Por el principio de conservación de la masa, los flujos volumétricos son iguales a través de las secciones 1 y 2. Y dado a que la sección transversal 2 es menor, su velocidad tiene que ser mayor. Es decir, V2 es mayor que V1. Como los dos lados de la ecuación de Bernoulli son iguales, y ya que el término de la velocidad 2 es mayor, la presión en 2 tiene que ser menor que la presión en 1. Esto se puede verificar instalando un manómetro conectado a los puntos 1 y 2, como se muestra en la figura. Este manómetro de hecho medirá la diferencia de presión entre los dos puntos. Realizando algunas operaciones algebraicas sencillas se puede obtener una ecuación para la velocidad del flujo, o para el flujo volumétrico, en función de la diferencia de presiones, y la relación geométrica entre las áreas, que son dos cantidades que se pueden determinar. Además del tubo de Venturi en su configuración estándar, se puede utilizar otros tipos de obstrucciones para provocar una diferencia de presiones, tal como se muestra en la figura. En estos casos, la ecuación que relaciona el flujo, la diferencia de presiones, y la geometría del dispositivo, no es la misma que la obtenida anteriormente. De hecho, no es necesario contar con una ecuación algebraica explícita. Lo que sabemos, es que existe una relación proporcional entre el flujo y la diferencia de presiones medida, generalmente en función de su raíz cuadrada. La constante de proporcionalidad C se determina de forma empírica, pero una vez determinada, la medida de la caída de presión, nos permite tener una medida indirecta del flujo volumétrico. Este principio es de gran utilidad y se utiliza incluso en los instrumentos de medición digital. En este caso un transductor de presión registra la diferencia de presiones, y lo convierte en una diferencia de voltaje, que puede convertirse en una señal digital. En los casos anteriores, nos referimos a la medición de flujo en tuberías o ductos cerrados. Sin embargo, este principio puede usarse también para la medición de flujo en canales abiertos. Esto se consigue de forma similar, imponiendo una obstrucción al flujo, como en este caso, a través de una compuerta en la parte superior del canal. Nuevamente podemos plantear la ecuación de Bernoulli para este caso. Las presiones 1 y 2 son la atmosférica, por lo que se cancelan. De forma similar, por el principio de conservación de la masa, se puede establecer una relación entre los flujos a través de las dos secciones transversales. Y reemplazando en la ecuación de Bernoulli, podemos obtener una ecuación para el flujo volumétrico, en función de las alturas del fluido en las dos secciones del canal. Esto es Z1 y Z2. De la misma manera que para las tuberías, para la medición de flujo en canales abiertos se utilizan generalmente diversas configuraciones de obstrucción, como se muestra en estas figuras. En algunos casos es posible obtener una ecuación algebraica que relacione el flujo con la geometría de la obstrucción. De lo contrario, estas relaciones se determinan de forma empírica, y de la misma forma se obtienen los parámetros correspondientes.
Por otro lado, los diferentes términos de la ecuación de Bernoulli se manifiestan en forma de presiones, cuyas magnitudes pueden ser medidas con dispositivos sencillos como un manómetro. La presión estática, por ejemplo, es la presión a la que se encuentra el fluido sin considerar el movimiento o la energía cinética. En esta figura esta es la presión en el punto 1, y puede determinarse perforando un orificio en la pared de la tubería e instalando un manómetro. De esta manera la presión estática es el peso específico por la altura h minúscula. La presión dinámica es aquella que corresponde a la energía cinética. Esta puede registrarse con ayuda de un manómetro instalado con la configuración en el punto 2. La abertura del manómetro en 2 es perpendicular al flujo. De esta manera, una vez alcanzada la altura h mayúscula en el manómetro, la velocidad en el punto 2 es 0. Por esta razón, este punto se conoce como el punto de estancamiento. La presión asociada a la columna de altura h mayúscula es la presión de estancamiento. Si las alturas de los puntos 1 y 2 son iguales, la ecuación de Bernoulli indica que la velocidad del flujo, o en 1, se puede obtener en función de la diferencia entre la presión de estancamiento y la estática. La presión total es la suma de los tres términos. Estas definiciones y conclusiones son de gran utilidad para el diseño de instrumentos de medición de la velocidad de un flujo. Este es el caso por ejemplo del así llamado tubo de Pitot. Este dispositivo permite obtener una medición directa de las presiones estática y de estancamiento, y por lo tanto una medición indirecta de la velocidad. En la figura se muestran algunas configuraciones de diferentes fabricantes. Los tubos de Pitot se utilizan por ejemplo para la medición de la velocidad de los aviones, como se muestra en las figuras de la izquierda. En la figura de la derecha se muestra el esquema práctico de medición del instrumento. En el esquema de la figura de la derecha, la punta del tubo está expuesta al flujo de manera que mide la presión de estancamiento. Los orificios en la pared transversal del tubo permiten medir la presión estática. La diferencia entre estas dos presiones se registra directamente sea a través de un manómetro convencional o de un transductor de presión. Así obtenemos una medición indirecta de la velocidad relativa entre el aire atmosférico y el avión. Otras definiciones de utilidad en el contexto de la ecuación de Bernoulli son las líneas de energía. Se define por ejemplo la línea de energía total, que corresponde al total de los términos de la ecuación de Bernoulli. Se define también la línea hidráulica, que corresponde a la suma de los términos de altura y presión. Estas definiciones son de utilidad, ya que por ejemplo en el caso de una tubería de sección transversal constante, la línea hidráulica también debe ser constante. Si no lo es, como suele ser el caso, la diferencia se puede atribuir a la fricción, que se manifiesta como una pérdida de presión en la tubería, mas no como una pérdida de energía cinética.